Esto de sistema jurídico en la filosofía posmoderna. Cuando vi el tema dije, pues Sí, tengo que hablar de garantismo, es un tema de filosofía aplicado al derecho. Y en cuanto a lo que está hablando Luis, todo ese sistema del derecho penal viene precisamente de esta corriente filosófica que es el garantismo. Y bueno, ¿qué es el garantismo? Como ya dije, es una filosofía política o teoría de justicia desarrollada por Luigi Ferraioli. Pongo aquí 1989 porque es el año donde publica su libro donde establece esto del garantismo, que se llama Derecho y Razón. Es un libro muy grueso, grande, pero que vale su peso en oro, la verdad. Sale en 1989 y después en español en 1995. La teoría del garantismo nace específicamente en el derecho penal como una réplica a las divergencias que había en contraste con la normativa constitucional y lo que realmente pasaba en la realidad. Es como una crítica a ese sistema, principalmente al italiano, pues, donde es Ferraioli. Él decía, pues no es posible que haya ese contraste tan diferente entre lo que dice la Constitución, casi poético, y lo que efectivamente pasa en la realidad. Y tiene tres acepciones, garantismo, lo explica. Las dos primeras los voy a pasar así rápido porque son más centradas en el derecho y la más importante ahorita sería la tercera, que es sobre filosofía política. Bueno, la primera es designa un modelo normativo de derecho. Garantismo, para esta acepción, quiere decir que el sistema debe ser apegado a la estricta legalidad. Esto tiene que ver con un estado de derecho en diferentes planos, tanto epistemológico, es decir, que haya un control de poder, político, un sistema que tutele garantías y libertades, derechos y minimiza la violencia, y un sistema jurídico con reglas claras del juego, donde se establezca por medio de leyes jurídico cuando el Estado puede reprochar una conducta que él considere que puede ser punitiva. Entonces nos dice que es garantista todo sistema que cumpla con ese modelo, no solamente normativamente, o sea, en las leyes, sino también que cumpla en la realidad. Y aquí también se establece una diferencia entre lo que son los derechos y lo que son las garantías, porque puede haber una constitución que esté pues avanzadísima, que tutele muchísimos derechos, pero no establezca un sistema de garantías que haga posible que los derechos se hagan realidad. Muchas personas critican de que o dicen en México no hay derechos porque no se cumplen. Eso pues es una falacia porque están confundiendo derechos con garantías. Si hay derechos, lo que pasa es que no hay garantías a lo mejor idóneas que hagan cumplir esos derechos, porque garantía es precisamente ese mecanismo, ese medio que cumple o garantiza que se cumpla algo. La segunda acepción tiene que ver con una teoría jurídica de validez y de efectividad. Es una justificación interna. Lo que dice Frayol es que garantismo para esta acepción significa que el derecho pueda justificarse de manera interna, es decir, viendo el universo de normas jurídicas, contrastándolo obviamente con la norma suprema, que es la Constitución, para ver lo que es válido y lo que está vigente, porque no es lo mismo validez y vigencia o existencia y vigencia. Puede ser que una norma sea válida y no esté vigente. Por ejemplo, puede ser que tengamos presunción de inocencia, pero no se aplique, porque vemos que la regla es que se aplique prisión preventiva. Entonces, ¿cuál presunción de inocencia? No es una regla válida, pero que no está vigente. Entonces, garantismo para esta excepción mantiene separado el deber ser con el ser, separado la moral con el derecho. Entonces, como doctrina jurídica de legitimación, se tiene que legitimar el derecho a sí mismo a través, contrastándolo con lo que dice la Constitución. Bueno, no hay que pararnos tanto en eso. La tercera, que es la que importa para esta materia, designa una filosofía política que impone al derecho y al Estado la carga de justificarse a sí mismo, porque para el garantismo el derecho y el Estado no son entes naturales, son entes artificiales que se tienen que justificar. ¿Y cómo se justifica? No desde el plano interno, no desde el derecho, eso sería autoritarista. Se tiene que justificar desde el plano externo, desde principios éticos, políticos, principios, dice, metajurídicos, o sea, que estén por arriba o fuera del sistema jurídico. Entonces también hace la separación del derecho y la moral, y que también se justifica cumpliendo ciertos intereses, ciertos bienes, que es la finalidad de ambos. La finalidad del Estado y del derecho es cumplir con esos intereses generales o esos bienes que bien podríamos decir que son los derechos fundamentales en un Estado social de derecho. Entonces,
en ese plano externo se puede y se debe legitimar o deslegitimar el poder. En la medida en que se cumplan derechos fundamentales o no se cumplan, legitima o deslegitima el poder. Lo decía también John Locke, dice, la justificación externa es la que expresa los valores extra o metajurídicos fundamentales a los intereses y las necesidades naturales, cuya satisfacción representa la justificación o razón de ser de esas cosas artificiales como el derecho. Y como ya lo mencionaba, si se confunde esta justificación interna con la externa, llegaríamos a políticas autoritarias, porque no se puede justificar el derecho o el Estado desde el mismo derecho. Es decir, podríamos decir en la Constitución que es válido que se establezca un sistema socialista nazi. Entonces podríamos decir es válido, se está justificando, pero desde el interno. Sabemos todos que si lo justificamos de una manera externa, pues no sería acorde con los principios de justicia. Y este párrafo es del libro de Derecho y Razón, que tiene mucho que ver para lo que estamos hablando. Bueno, me va a permitir leerlo, ya con esto termino. Garantismo, en efecto, significa precisamente tutela de aquellos valores o derechos fundamentales cuya satisfacción contra intereses de la mayoría, lo que estábamos platicando la otra vez, aún contra intereses de la mayoría, no importa que la mayoría diga, se tiene que castigar a él, no importa, se tiene que seguir un juicio y si conforme al juicio se demuestra que no es culpable, aunque la mayoría quiera, no se puede castigar a la persona. Entonces, aún contra intereses de la mayoría, es el fin justificador del derecho penal. Del derecho penal porque está hablando en principio del derecho penal, pero después en obras posteriores dice que se puede aplicar para todo el derecho. La inmunidad de los ciudadanos contra la arbitrariedad de las prohibiciones y los castigos, la defensa de los débiles mediante reglas del juego iguales para todos, la dignidad de la persona del imputado y por consiguiente la garantía de su libertad mediante el respeto también a su verdad. Entonces es precisamente la garantía de sus derechos fundamentales lo que hace aceptable para todos, incluida la minoría de los reos y los imputados, al derecho penal y al mismo tiempo mayoritario. Ojalá le puedan tomar foto para que lo analicen y a ver también si mañana hablamos sobre eso, y con esto termino.